Bien, como parte del programa de formación de la maestría en educación virtual a distancia, hemos creído prudente desarrollar esta videoconferencia grabada previamente, dado las circunstancias del entorno y dadas las limitaciones que presentan los maestrandos, vamos a compartir la misma. Para empezar, vamos a ver el plan de la presentación de la videoconferencia. Se destaca lo que es la temática de la movilidad virtual que aparece en el libro Modelos de Buenas Prácticas de un programa de movilidad virtual. Creemos importante destacar lo que es el paradigma de la educación virtual. En este caso, la movilidad virtual se basa en que los estudiantes y los profesores, a través de las nuevas tecnologías, no necesitan moverse de un lugar a otro. Esto es muy importante en el cual, donde hay dificultad de desplazamiento, en el cual es muy importante, dadas las limitaciones que pueden tener los estudiantes a la hora de desplazarse de un país de origen a un país de destino para poder realizar su estudio. Muchos programas de educación virtual se basan en lo que es la movilidad virtual, o sea, el programa de movilidad virtual parte de que el estudiante ya no tiene que ir a la universidad, sino que la universidad va al estudiante a través de la tecnología. Se pueden reconocer los estudios realizados en los estudiantes en diferentes universidades y estos estudios son válidos igualmente sin necesidad de que el estudiante tenga que desplazarse físicamente, o sea, movilidad física hacia el lugar donde se encuentra la universidad. Esto, lógicamente, tiene que ver con aspectos culturales, tiene que ver con aspectos personales, también tiene que ver con limitaciones físicas o limitaciones temporales, etc. Se ha encontrado en la investigación biográfica de que muchos estudiantes desean estudiar en países, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, etc. Sin embargo, dado los costos tan altos de movilidad física, prefieren en este caso, están obligados lógicamente a suspender su trabajo o pueden en este caso tienen problemas personales para poder viajar de un país a otro o también la cultura. Sin embargo, si hay un convenio entre las universidades participantes de movilidad estudiantil, en este caso pueden ser reconocidos los estudios de una universidad a otra. En este ámbito de lo que se llama la movilidad virtual, es un aspecto importante reconocer el camino recorrido por el Espacio Europeo de Educación Superior, en el cual hay ricas experiencias en este ámbito. Implica entender que esto no es un proceso solamente de ofertar cursos a distancia, que supone tomar en cuenta las necesidades, las limitaciones del estudiantado, supone, en este caso, a las universidades comprometerse, la universidad es implicada a comprometerse con un programa de movilidad virtual, en el cual no solamente están implícitos los estudiantes, sino también están involucrados los profesores, que son también protagonistas del proceso de aprendizaje a distancia. Creemos que si las universidades locales, las universidades del continente americano trabajan juntas en el camino hacia la construcción de un espacio iberoamericano de educación superior virtual, esto favorecería al estudiantado en su proceso de aprendizaje a distancia. Ahora bien, el paradigma de la movilidad virtual, como dije anteriormente, responde a los desafíos que plantea, en este caso, lo que se conoce como la sociedad del conocimiento. Las universidades necesitan involucrarse en estos tipos de procesos de innovación docente, necesitan de todo un conjunto de experiencias de otros países, de otras universidades, para poder colaborar juntas en lo que se conoce como la movilidad virtual. Desde este punto de vista, ya no es necesario unas estructuras educativas física. Muchas veces hay universidades que son completamente virtuales y la formación que se brinda es de tan buena calidad como universidades presenciales. Por eso queremos que multiplicar y diversificar las ofertas educativas que ofrecen las universidades locales, en las cuales los estudiantes son los máximos beneficiados, sería lo que se conoce como la democratización de la educación. Esto implica potenciar la modalidad de educación a distancia
como una respuesta de las instituciones de educación superior tradicionales frente a nuevas demandas locales, a nuevas demandas de un profesional cada vez más comprometido con la nación. En este caso, como sabemos, está el proyecto Universidad Abierta en Línea, en el cual involucra a universidades locales en lo que se conoce como la educación virtual, la educación abierta en línea. Ahora, lo expresado anteriormente, es muy importante pensar que diseñar una experiencia o un proyecto de movilidad virtual tiene un conjunto de aprendizaje en el cual demanda reconocimiento de los estudios por parte del estudiantado de los diversos continentes, diversas universidades. Es importante que este nuevo aprendizaje se instale, como ponemos acá, en universidades que ya tenían experiencia, en colectivos de profesores que tienen experiencia en lo que respecta a la educación virtual, y por eso en este programa de maestría se incorporó esta temática pensando en que ustedes como maestrandos de alguna manera van a ser protagonistas en sus universidades, en sus centros en los cuales corresponde laborar. Ahora, se requiere, por lo tanto, realizar una migración de actividades presenciales a actividades virtuales. Se requiere los programas de formación, los planes de estudio presenciales llevados al esquema virtual, no replicar lo que se hace en la enseñanza presencial a lo virtual, un gran error. Se requiere de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje, se requiere de que esta filosofía en la cual no es necesaria la movilidad de los estudiantes y los profesores para ser reconocidos estudios se implante en las universidades locales. En este sentido, la reflexión se hace necesaria, ya que puede ocurrir que mientras unas universidades o muchas instituciones de educación superior estén centradas en ofertar programas educativos de las nuevas tecnologías, no tomen en cuenta necesidades, no tomen en cuenta el reconocimiento que deben tener los estudiantes, los estudios realizados por los estudiantes en modo virtual o en la modalidad a distancia. Por eso es importante considerar, atender el contexto de los estudiantes, atender que hay un cambio de paradigmas. En este caso, recordemos que el modelo de la enseñanza-aprendizaje debe estar centrado en el alumnado o en el estudiantado, que la posibilidad de realizar parte de sus estudios o sus estudios completos en otra institución de educación superior es una demanda de los estudiantes, más que hoy en día los estudiantes trabajan también, tienen responsabilidades personales, etcétera, en sus países y lógicamente no pueden desplazarse a otra universidad. Aquí la colaboración internacional, la internacionalización de universidades juega un papel importante, por lo cual el alumnado de diferentes localidades, de diferentes latitudes puede viajar, sin necesidad de viajar, puede estudiar en otra universidad de prestigio y puede así obtener un título de reconocimiento sin necesidad de presentarse, como sucede en Latinoamérica, tienen que viajar a otros países para poder combinar sus estudios. No es necesario si hay convenios entre universidades participantes, que hablan de una universidad de origen, la universidad de destino, en los cuales participan los estudiantes y los profesores bajo este convenio. Ahora, es importante, bajo el paradigma de movilidad virtual, es importante comentar que hay que tomar en cuenta que la movilidad virtual universitaria, las nuevas tecnologías juegan un papel importante, por eso hay que poner mucho cuidado en los factores que intervienen en la satisfacción de este estudiantado a distancia, factores que impliquen que él decida matricularse o no en determinados cursos, las limitaciones que tiene los estudios a distancia, los factores que pueden traer consigo que él determine si continuar o desertar determinado programa de estudio. Hay que poner mucha atención, como decía anteriormente, a las responsabilidades que tienen las universidades implicadas en un proyecto de movilidad virtual. Como hablábamos anteriormente, la universidad de origen, la universidad donde el estudiante procede,
la universidad de destino, la universidad de acogida, la universidad anfitriona, en la cual el estudiante va a hacer el estudio a distancia. Por eso hay que tomar en cuenta las restricciones, las limitaciones que tienen también las instituciones de educación superior participantes en programas de movilidad virtual, porque tienen que tener personal o talento humano capacitado, recursos materiales, infraestructura disponible para poder dentro de este aprendizaje de la movilidad virtual, hay que no solamente tomar en cuenta la necesidad del alumnado, también hay que diseñar las materias, la asignatura, tomando en cuenta lo que se llama diálogo didáctico mediado, o sea, las materias que se ofrecen a través del entorno virtual de aprendizaje tienen que permitirle al estudiante llevar sus materias, su asignatura, con la misma oportunidad que le lleva un estudiante presencial. Recordemos que también el profesor juega un papel importante en lo que es la educación a distancia, y en este caso el rol de docente pasa, como hemos dicho, a nuevos roles. En este caso, el docente pasa a ser un facilitador para un tutor que permita a los estudiantes poder trabajar con alguien que lo acompañe de la es, es muy importante modificar los roles que tienen los profesorados, acción esta que en este caso el proyecto Universidad en Línea y la Universidad Politécnica de Nicaragua ha tomado muy en cuenta en las líneas estratégicas. Por ello es preciso potenciar las competencias disciplinares, las competencias investigativas, las competencias pedagógicas y tecnológicas del profesorado para que se adapte a las nuevas competencias. Para ir cerrando, el paradigma de la movilidad virtual tiene que tomar muy en cuenta anticipar los aspectos técnicos que tienen, por ejemplo, la producción de contenidos digitales, tiene que anticipar las pautas para la elaboración de los mensajes, las consignas de las actividades a distancia, tiene que anticipar los lineamientos comunicativos, las herramientas comunicacionales que se van a adecuar a este alumnado. O sea, que a través de qué herramientas o recursos web van a usar para poder comunicarse el estudiantado con el profesorado de distancia. Hay que tomar en cuenta las experiencias de buenas prácticas en movilidad física, o sea, en cual combinar la movilidad física con la virtual también es un aspecto clave. O sea, si los estudiantes prefieren viajar a otro país y tener sus estudios, esto también es satisfactorio, pero sin embargo los estudiantes que no pueden hacerlo hay que ser equitativos con ellos. Para ir cerrando, formular un programa de maestría, un programa de posgrado, un programa de grado bajo el paradigma de movilidad virtual, hay que tomar muchos aspectos en consideración, no solamente hacer modificaciones curriculares, hay que tomar en cuenta las limitaciones o recursos que pueden tener los estudiantes y los profesores, hay que tomar en cuenta los nuevos roles del profesorado y del alumnado, como dije anteriormente, hay que considerar las sugerencias de expertos, especialistas en la temática, y ustedes juegan muy importante en el cambio de paradigma. Por eso las nuevas tecnologías, lejos de alejar o de opacar el papel de profesores, más bien lo potencia. Debemos potenciar o amplificar la presencia docente a través de las nuevas tecnologías. Y por último, no solamente esto es un proyecto que sirve para una determinada intención educativa, hay que de alguna manera ir cambiando los paradigmas de educación presencial a educación virtual, y es muy importante tomar en cuenta que esto no es algo sencillo, algo muy complejo, y que los modelos tradicionales que imperan en nuestras universidades muchas veces atentan contra la movilidad virtual. La movilidad física es ventajosa, por un lado, o sea, de estudiar en otros países o en otras universidades, si tiene recursos muy importantes. Sin embargo, ante estas necesidades, la movilidad virtual juega un papel muy importante y resulta un proyecto viable, un proyecto que podamos experimentar a futuro. En este caso, ustedes como maestrandos, de alguna manera lo están experimentando, porque no hay necesidad para poder combinar sus estudios de que viajen hacia
en este caso, donde están ofertando las materias, sin embargo, pueden desarrollarlas completamente. Creemos que esta temática no es completamente abordada, sin embargo, pueden ustedes poder estudiar más sobre la misma y a través de los foros hacernos preguntas sobre la misma. Muchas gracias y esperamos que hayan comprendido la temática.